dando inicio a nueve. De nuevo, buena noche para todos. Les doy la bienvenida a nuestra primera conferencia o más bien charla con posibilidad de intercambiar conocimientos que Hacking de Francia promueve y que ha venido promoviendo desde hace muchos años, para que ustedes no solo conozcan de salud, sino de todas las estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud que Hacking de Francia tiene para cada uno de ustedes. Quiero que por favor me confirmen que tenemos muy buen audio, que no tienen retornos ni baches en el sonido, por favor. Bueno, por aquí uno de nuestros organizadores nos dice todo está muy bien. Okay. Muy bien, bueno, entonces tenemos confirmación de audio. Como les decía, les doy la bienvenida con un tema además apasionante, porque hablar de intestino, hablar de colon en medicina biológica es hablar del eje central de muchas patologías. Cuando uno revisa qué es lo que está pasando con las diferentes patologías, tanto cardiovasculares, sistema nervioso, piel, bueno, y entra en la profundidad del contexto patológico, siempre en el concepto de la medicina tradicional china, de las terapias integrativas, que es lo que proponen los ingleses y los alemanes, pues encontramos que definitivamente el colon tiene que ver con más de 65 problemas clínicos que de manera indirecta o directa afecta el equilibrio orgánico y precisamente se pierde este tipo más bien de comunicación o intercomunicación orgánica. Quiero confirmar, dentro de los asistentes está Laura Peña, es nuestra Laura Peña, quisiera que me lo confirmara con un mensajito, si es Laurita la que nos está acompañando por allá en la distancia. Muy bien. Quiero también que ustedes tengan en cuenta, oh Laurita, pues bueno, tenemos una participante que nos está acompañando bastante lejos, que yo sé que ya está viendo el mundo con otra perspectiva, pero bueno, Laurita, muchas gracias por estar aquí. Sé que estás a 6 horas de diferencia, o sea que te estás trasnochando. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir en este momento este espacio de educación en salud. Igual que todos, porque sé que nos acompañan del eje cafetero, nos están acompañando de Bucaramanga, de Cúcuta, de Antioquia, bueno, de aquí de Cali también, y de todas las regiones, porque sé que vía chat, gracias a la gestión de los comerciales de Hacking de Francia, de todo el equipo de trabajo de este extraordinario laboratorio, que hace todos los días una campaña por mantener activa la educación en salud, mantenerla activa. Bueno, por aquí me escriben de Villavicencio también, porque ustedes saben que nuestra estrategia siempre, aproximándonos al consumidor final, a la persona que atiende en la tienda naturista, al auxiliar de servicios farmacéuticos, el que está en la farmacia, el que hace la visita médica, todos tienen como propósito la educación en salud. Nunca podemos realizar una gestión comercial sin un argumento en temas de salud. Y para las personas que son tal vez pacientes, que viven una situación particular, que conocen a Hacking de Francia porque ha sido su respuesta para muchas patologías, pues también le damos la bienvenida en todas las regiones del país. Como lo decía, también de afuera que nos están acompañando. Hablar de colon es hablar de todo un universo.
En los últimos reportes se habla de que existe mucho más intercambio de información neuronal en el intestino que en el mismo cerebro. Por eso muchas referencias bibliográficas hablan del intestino como el segundo cerebro. Y esto es prácticamente literal, porque existe una dinámica química en el intestino, en el sistema nervioso intestinal, muy similar a la que se vive en el sistema nervioso central o en el encéfalo. Existe intercambio de neurotransmisores, neurotransmisores que no solo tienen que ver con la motilidad intestinal, con la función enzimática, con la función de hígado y vesícula, con la pancreática, sino que también tiene una dinámica compleja y que interactúa con nuestras emociones, con nuestro equilibrio endocrino, con absolutamente todo. Entonces hoy vamos a vivir precisamente ese universo entérico, ese complejo funcionar de lo que es el sistema nervioso dentro de nuestros intestinos y la respuesta múltiple. Hagamos un repasito precisamente de mucho de lo que se plantea en la actualidad. En la mucosa del intestino se sintetiza el 90% del neurotransmisor que tiene que ver con paz, con felicidad y con bienestar, que es la serotonina. Y el 50%, miren que aquí entraríamos a hacer cuestionamientos bastante complejos, porque es que la dopamina se ha rotulado como el neurotransmisor o la sustancia que se encuentra en deficiencia en el Parkinson y en otras patologías que tienen que ver con motricidad fina, equilibrio, entre otros. Pero resulta que la dopamina, cuando interactúa funcionalmente con la serotonina, son las más importantes neurotransmisores vinculados con la felicidad, con el placer, con el bienestar, las dos juntas. Y miren esta proporción de producción dentro del intestino. Por eso es que actualmente hablar de estreñimiento es hablar de depresión, hablar de ansiedad, de síndromes de pánicos. Resuelva el estreñimiento, resuelva síndromes espásticos y todo lo que ahorita ya se conoce como trastornos de motilidad intestinal y usted va a tener bienestar también. Entonces, basado en esta teoría, es que hoy vamos a entender mucho más de qué es lo que pasa en nuestro intestino que genera un cambio a nivel emocional y cómo nuestras emociones también de alguna manera impactan la función intestinal. En el intestino también se encuentran intermediarios que nos ayudan a trabajar con el estrés. El ácido gamma aminobutírico, o mejor conocido como GABA, reduce los niveles de estrés, ayuda a una mejor adaptación emocional y definitivamente es el ansiolítico endógeno o natural propio más potente que tenemos y también se sintetiza en el intestino. Por eso es que muchos pacientes con ansiedad y síndrome de pánico precisamente presentan bajos niveles de GABA y su respuesta hacia el temor, hacia enfrentar nuevas situaciones, muchas veces se manifiesta con diarreas, incontinencia fecal, situaciones bastante complicadas que llevan a la incapacidad. Imagínense el paciente con miedo a salir a la calle, a tomar un bus o acceder a las multitudes. Cuando llega a esa situación y la confronta, lo primero que piensa es dónde está un baño, porque efectivamente va a presentarse tanto la diarrea como la incontinencia fecal. Estas son situaciones que uno diría, no, pero es que eso ya es como al extremo. Pues les digo que no es el extremo, es una situación que viven muchos pacientes, pacientes adultos jóvenes entre 15 y 25 años de edad y que lo viven todos los días de su vida y que ya están consumiendo medicamentos psiquiátricos, que ya están sometidos a terapias convencionales en donde no encuentran una respuesta definitiva a su trastorno emocional y mucho menos, que es lo más preocupante, a su condición intestinal. Bueno, me están reportando que no tienen audio en unas zonas. Por favor, verifiquen porque puede estar pasando algo en su computador, en su conexión de micrófono. Por favor, verifíquenlo porque en muchas zonas nos están diciendo, sí, tenemos audio. Por acá ya nos dicen que se escucha muy bien. Entonces, por favor, quiero que me estén reportando. Ideal que me coloquen el nombrecito y también la zona donde se encuentra. Bueno, reflexionemos al respecto de esta diapositiva. Muchos pacientes nunca habían experimentado procesos de depresión, apatía, fatiga, hasta que comenzaron a sufrir de problemas digestivos. Entiéndase problemas digestivos, desde un reflujo gastroesofágico hasta un síndrome de intestino irritable, estreñimiento, son complejos intestinales, ya no se les conoce como subtipos de patologías o como una patología, digamos,
totalitaria, o sea, son patologías. Antes se decía que el estreñimiento era como una situación en donde usted no presentaba deposiciones frecuentes, eran duras y bueno, tenía una sintomatología muy local. Pues resulta que el prospecto clínico actualmente del estreñimiento es una situación en donde usted tiene no solo dificultad en la deposición, sino que usted presenta estreñimiento, usted tiene dispepsia, le caen mal los alimentos, tiene problemas hepáticos, entonces esto ya globaliza todo el concepto intestinal. Y problemas digestivos de todo tipo, desde el reflujo, como le digo, hasta el estreñimiento, está generando cambios en la adaptación emocional. Y esto por lo que veíamos anteriormente, porque en el intestino se juega en doble vía, se juega un papel de neurotransmisión o de sustancias químicas que tienen que ver con el sistema nervioso, que actúan en pro de la función intestinal, pero que también están en pro de nuestro equilibrio emocional. Porque esa serotonina que se sintetiza en el intestino y que tiene que ver con motilidad intestinal, que tiene que ver con buen funcionamiento intestinal, es la misma que en su cerebro tiene que ver con percepción de felicidad y bienestar. Entonces, esto es importante entenderlo, es un problema en donde si usted tiene estreñimiento probablemente esté deprimido y que si usted ya establece un síndrome depresivo, pues se perpetúa el problema con un intestino irritable o con otras condiciones mucho más complicadas a nivel intestinal. Bueno, muy bien, ya me confirman que retornó el audio. Definitivamente el señor Luis Alberto dice no se escucha, pero vamos a ver qué me dicen por acá. En Ibagué está muy bien, en Cali está muy bien, Villavicencio, pues en las zonas que obviamente están conectados cada uno. Pero entonces ya sí me motivo a pensar que definitivamente el problema puede ser muy local. Esta es una revisión anatómica de cómo es el colon, porque pues a veces creemos que el colon está como en el lado izquierdo, en el lado derecho. Bueno, entonces, miren, el colon empieza prácticamente en esta área baja, en la parte casi inguinal, esta es la zona inguinal, esto se le conoce como fosa ilíaca derecha, aquí está la ampolla rectal, en esta zona está el ciego, que es una zona en donde inicia el colon ascendente, es el recto y la ampolla rectal. Aquí vamos a iniciar en el colon ascendente. Este colon ascendente tiene una particularidad y es que es hiperlaxo, es una zona que se acopla muy bien, que puede aumentar su tamaño de 3 a 5 veces, o sea, es una zona que da permiso ¿a qué? A tumores, a síndromes anemizantes, porque crece y crece y el paciente probablemente no sienta mucho dolor o una leve distensión. El colon ascendente llega aquí casi en la ubicación donde está el hígado de vesícula biliar, debajo de las costillas. Por eso muchos pacientes con problemas intestinales pueden también reflejarlos en esta zona y confundir al médico, confundir a la persona que lo está tratando, porque puede decir, bueno, es vesícula, es hígado, entonces analicémoslo por acá. El colon transverso va casi de costilla a costilla de un lado a otro, pero solo que hace un pliegue, esto por la gravedad. Si aquí llega material fecal y residuos gaseosos, pues esto le va a hacer una presión descendente a la parte de colon. Aquí está la flexura cólica, que generalmente duele cuando hacemos ejercicio, todo este gas migra hacia acá y es lo que las personas dicen tengo vaso. El vaso es porque aquí en esta región izquierda está ubicado el vaso, pero aquí está la flexura cólica izquierda, y aquí se distiende y genera precisamente estos dolores. El colon descendente, a diferencia de que era el ascendente, el colon descendente es un colon rígido, es un colon que no cede, es un colon que sufre mucho por los espasmos cuando hay trastornos de la motilidad. Es aquí donde observamos con mucha frecuencia los divertículos, que son precisamente las bolsas o herniaciones que se dan en la pared del colon. Los divertículos, que es una patología benigna pero de alto riesgo, porque una diverticulitis, que es la inflamación del divertículo, o una ruptura de un divertículo puede matar a un paciente por una peritonitis. Entonces, esta es una situación que definitivamente no se vuelve colon, no se vuelve cáncer, pero sí puede complicar al paciente desde todas sus perspectivas. La otra situación que podemos observar aquí, no solo aquí en este colon descendente, sino también en el transverso y en el colon ascendente, son los pólipos. Los pólipos son unas patologías, digamos, que tienen o pueden ubicarse con respecto a malignidad en los dos extremos. Existen los pólipos tubulares, que son pólipos benignos, no tienen una replicación celular anormal, son, digamos, procesos consecuentes a una inflamación crónica persistente. Y existen unos pólipos intermedios que se le conocen como pólipos tubulovellosos.
estos pólipos pueden cambiar, pueden volverse malignos, por eso hay que hacerles su respectiva biopsia. Obviamente con la biopsia es que uno observa que son tubulares o mixtos, y aquí es donde hay que hacerle un seguimiento muy estricto al paciente. Ya en el colon descendente podemos encontrar con mayor frecuencia unos pólipos que sí sugieren malignidad, que son los pólipos vellosos. Los pólipos vellosos ya tienen unas características de replicación de células anormales, hay una distorsión del núcleo, entonces aquí ya uno dice efectivamente en este pólipo velloso puede existir un estadio precancerígeno. Bueno, vamos a ver por aquí. Ya hay más inquietudes. Bueno, todavía no han planteado inquietudes. Entonces, este es el colon, este es el recorrido que hace el colon en todo nuestro abdomen. Miren esto, o sea, ustedes pueden sentir por distensión y por espasmos de colon, sentir dolor en todo el abdomen. Y es lo que sucede. En el síndrome de intestino irritable, el paciente no puede con un solo dedo ubicar su dolor. Normalmente es un dolor difuso, es un dolor tipo espasmo, es un dolor que a veces fluctúa como cólico, que el cólico es como un apretón, el espasmo es como quedarse seco por precisamente ese trastorno de motilidad del colon. Entonces, lo cierto es que así se configura anatómicamente, y precisamente por esta configuración anatómica muchos síntomas relacionados con la salud del colon. La salud intestinal es multifactorial, y quiero que esto quede claro. Múltiples factores influyen sobre el equilibrio de la función intestinal, sobre la función del intestino. Muchos dependen definitivamente del paciente, otros tienen que ver con situaciones genéticas. Con respecto a los pólipos que estábamos hablando anteriormente, existe una condición que se llama poliposis familiar. Es una condición genética en donde el paciente desde niño hereda esa tendencia a desarrollar pólipos, y es el típico caso del paciente que a los 25, 30 años muere de un cáncer de colon complicado. Entonces, esas sí ya son tendencias mucho más genéticas, y hay otras que yo diría es la gran carga que existe actualmente, es más del 70% de todos los trastornos de malignidad a nivel del colon, y son los que dependen de los hábitos del paciente. ¿Qué come este paciente? ¿Cómo duerme este paciente? ¿Qué actitud frente a la vida tiene este paciente? Porque aquí sí tenemos que empezar a mezclar todos estos factores de tipo emocional, físico, de los hábitos, bueno, todo lo que tiene que ver con la medicina integrativa y que definitivamente constituye la personalidad del paciente, porque es que su personalidad determina los hábitos, su personalidad determina la capacidad de adaptación, la capacidad de sufrir o de ser feliz. Entonces, esto sí que es importante. Además, la decisión del tipo de alimentos que se ingieren, esto cada uno lo decide, o sea, qué proporción de frutas y verduras estoy consumiendo versus cuánta carne, cuánto frito, cuánto carbohidrato estoy ingiriendo. Esto lo habló hace ya muchos años, yo diría que hace unos 25 años la Organización Mundial de la Salud se pronunció acerca de que los hábitos son determinantes en los diferentes tipos de cánceres a nivel intestinal. Tanto el cáncer gástrico, que continúa matando muchas personas en Colombia, o sea, es el número 1 en cáncer en Colombia, es el cáncer gástrico, y tiene que ver con hábitos, tiene que ver con el Helicobacter pylori, tiene que ver con medicamentos. Y yo diría la segunda causa de muerte más compleja que existe, que es, y por cáncer, que es el cáncer de colon. Entonces, depende del alimento que ingerimos, del ejercicio que realizamos. Entonces me dice, pero venga, ¿cómo así? O sea, ejercicio y colon, ¿en qué momento se encuentran esas dos premisas? Pues resulta que la obesidad es un factor condicionante de cáncer de colon. En este momento se sabe que el paciente que tiene mayor tendencia a desarrollar cáncer de colon es el que tiene 10 kilos por encima del peso ideal. Y mire que no es mucho. Si hablamos de 10 kilos, es un índice de masa corporal en 30, que eso es lo que uno quisiera nunca tener un paciente, que el paciente siempre tuviera un índice de masa corporal entre 19 y 24, que sería lo ideal, o entre 24 y 29, que es el estándar de sobrepeso. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta esta situación. La obesidad y cáncer de colon son situaciones que están allí, cada uno está allí, expuesto a ser un factor de riesgo. Bueno, dice el señor Nelson, doctora Natalia, ¿existen exámenes preventivos de detección de divertículos? Bueno, digamos que existen varios exámenes, unos invasivos, unos poco invasivos. El colon por enema, que son radiografías en donde le hacen tomar junto con una mezcla en jugo
un tipo de contraste que se va, digamos, pasa por todo el tramo intestinal, le toman radiografías, eso es un examen muy poco sensible, pero mínimamente invasivo. Entonces usted lo llevan, le dan el preparado, le van tomando las placas y, digamos, en este examen, el colon por enema, se pueden observar algunos trazos de divertículos. El examen que hace una detección del 100% de este tipo de eventos, definitivamente la colonoscopia total. Me parece que vamos en una tendencia a que este sea un examen prácticamente de rutina en los pacientes mayores de 50 años. Es obligatorio en todo paciente mayor de 50 años que esté presentando sangrado rectal, pérdida de peso y otros síndromes, digamos, que pueden sugerir malignidad, hacer este tipo de exámenes. Nosotros tenemos que ser abiertos a estos exámenes y créanme que muchas muertes más bien se reducirían si nosotros fuéramos más conscientes, y con nosotros me refiero al profesional de salud, al que trabaja en salud, de mandar este examen. Es un examen de bajo riesgo, generalmente los gastroenterólogos están abiertos a trabajar en pro de la prevención, o sea que se hacen múltiples de estos exámenes, pero pues bueno, estamos en una condición en donde el tema de los exámenes aún no se define, aunque yo sé que muchos han leído acerca de lo que ha cambiado actualmente en el sistema de salud en Colombia, los medicamentos, que ya desapareció el POSO, el plan obligatorio de salud, que ahorita ya estamos bajo el plan de beneficios generales. Se ha especificado el tema de medicamentos, pero nadie ha hablado en temas de los exámenes. Entonces, esto es algo que sí, yo digo, si no nos lo brinda nuestro sistema de salud, los invito a que cada uno tenga una alcancía en pro de sus exámenes, que todos los días le ponga una moneda de 1000, un billete, qué sé yo, todos los días a una alcancía, pensando en que si en algún momento se requiere un examen, exista un plan de ahorro. Porque si estamos sujetos a lo que nos puede estar brindando nuestro sistema de salud, pues detectar una situación como esta va a ser bastante complicado. Bueno, nos pregunta la señora Sandra, doctora, buenas noches, ¿qué tan bueno es tomar buscapina cuando hay espasmo y qué tan malo puede ser para el colon? Bueno, la buscapina es un espasmolítico de urgencia. Espasmolítico es que quita el cólico, ¿sí? No la recomiendo la buscapina, y puede leerlo, señora Sandra, es la hermana de la escopolamina, o sea, no es que vaya a generar el mismo efecto, no, porque son moléculas de tránsito diferente, pero sí genera una inhibición en el sistema nervioso entérico, y esto pues a largo plazo puede generar no un colon espástico, pero sí que usted se vuelva mucho más sensible al tránsito intestinal, mucho más flojita en temas de dolor, para ser mucho más clara en el concepto. Y la buscapina, pues si usted tiene un dolor abdominal y no lo estudia, pues usted puede tomarse una buscapina y ocultar una apendicitis o una situación más compleja. Sinceramente, yo no quiero la buscapina, no me gusta. Mis profesores, cuando estábamos en la rotación de cirugía, de hecho no la querían. No me gusta decir marca, yo prefiero decir butilbromuro de iosina, que es el nombre genérico, porque pues no, tampoco voy a señalar una marca, pero sí quiero decirles que este tipo de recursos, dejémoslo cuando ya lo hayan formulado, cuando le hayan revisado el abdomen, hayan descartado un abdomen agudo, y mejor, yo diría, en reemplazo a este butilbromuro de iosina está la trimebutina. No aplaudo la trimebutina, pero no me inhibe una situación complicada como una apendicitis, a diferencia de lo que sí podría pasar con la buscapina o con este butilbromuro de iosina. Nos preguntan, doctora, ¿los tratamientos de colon solo son paliativos o curativos? Depende, Omar. Si existe un compromiso con el paciente, serían completamente definitivos. Si usted como paciente que sufre estreñimiento, síndrome de intestino irritable, se le hace un esquema de tratamiento y usted cambia sus hábitos, perfectamente está curado en 3 meses. En el tema de los divertículos, sí, no, ya después de que están establecidos anatómicamente los divertículos, ir para atrás no es posible. Eso sí se los digo, no desaparecen los divertículos. Los pólipos se resecan a través de la colonoscopia. Si son pólipos sospechosos, pues hay que resecarlos en su totalidad, y ya lo que nosotros hacemos es pasar a un espectro terapéutico complementario. Bueno, por acá me dicen que ya se mejoró el audio. Doctora Natalie, cuando se da una primera vez una colitis, ¿puede volver a repetir nuevamente? Si no nos cuidamos con las comidas que consumamos, la gaseosa es muy dañina. Muy bien, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con la colitis? Primero hay que definir si es una colitis parasitaria, infecciosa, porque si existe dentro del diagnóstico la posibilidad de una colitis ulcerativa, este sí es un cuadro reincidente
crónico reincidente, es un cuadro en donde el sistema inmunológico está generando una inflamación en la mucosa colorectal y pues toda la sintomatología de sangrado, de diarrea. Entonces, primero hay que definir cuál tipo de colitis, si es ulcerativa o si es de otro tipo. Si usted es un paciente juicioso y cambia sus hábitos, es probable que usted no tenga que hacer un tratamiento prolongado. Y lo vivo con muchos pacientes. Miren, en las colitis ulcerativas, siendo una patología complicada de tipo inmunológico, que inician los gastroenterólogos sulfasalacina o mesasalacina, que es el tratamiento de elección en este tipo de colitis, los pacientes han logrado mejorar más de un 80% de sus síntomas con probióticos, con fibra y con buenos hábitos. ¿Sí? Y se evitan los efectos colaterales de ese tipo de medicamentos supresores como la sulfasalacina y la mesasalacina. Entonces, sí se puede, Hugo, mejorar, pero siempre, siempre va a estar el proceso de, yo diría, de que el paciente nos colabore en la curación. Nos dice el señor Luis Alberto, sugiero que las preguntas se dejen para el final para así no interrumpir el ritmo de la charla. Bueno, ¿qué pasa, señor Luis Alberto? Nosotros damos apertura a este espacio de intercambio de conocimientos. Todas las inquietudes retroalimentan la capacitación y van, digamos, muy de la mano a lo que estamos desarrollando. No nos salimos a hablar de otra cosa. Entonces, yo creo que más bien le damos espacio porque al final de la charla no nos dan mucho tiempo para, digamos, para hablar ya de temas específicos. Y cuando vamos avanzando, de pronto se nos quedan las inquietudes de lo que dimos al principio. Entonces, yo pensaría más bien, le damos continuidad a las intervenciones y pues vamos haciendo pausitas para desarrollarlas y continuamos con la charla. Bueno, nos dice, doctora, ¿a qué se debe tanto estreñimiento en las personas? Definitivamente, Luz Dari, hábitos, poca fibra, mucha carne, poca fibra, mucho carbohidrato, poca fibra, mucho frito, poca fibra, mucho sobrepeso. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos que los hábitos determinan el disparo de esta patología, porque definitivamente estamos saturados de este problema actualmente los trabajadores de salud. Es saludable para el colon tomar probióticos como Tavis o enterogermina. Estos dos recursos, Olga Lucía, son recursos en donde la dosis del probiótico es alta, son 2.000, 4.000 yardas de probióticos, son en temas de millones, sería más o menos unos 1.000 millones de colonias. Entonces esto se utiliza cuando existe diarrea aguda, síndrome de malabsorción o postconsumo de antibiótico, pero no para utilizarlo de rutina, porque son dosis muy altas que podría generar un estreñimiento como efecto colateral. Muy bien. ¿Cuáles son los alimentos que deben suspender a los pacientes con esta patología? Omar, todos los irritantes, fritos, harinas. Yo diría a los pacientes con colitis se les quita todas las carnes, cerdo, res, pescado y pollo en un inicio de la crisis. Cuando ya supera la crisis, se le vuelve a poner pollo y pescado. Leguminosas de acuerdo a la tolerancia, todos los preservativos, carbohidratos complejos, pan de bono, pan de yuca, son supremamente tóxicos para la colitis. Bueno, doctora, ¿cómo puedo prevenir las hemorroides? Fibra. Vamos a hablar de la fibra como el mejor recurso para desinflamar la mucosa del colon y consecuente a esto prevenir que las hemorroides o los paquetes hemorroidales se inflamen. ¿Qué factores favorecen a la formación de divertículos y cuáles son los síntomas que se presentan para detectarlo en los pacientes? Divertículos, primer factor condicionante, estreñimiento. Esfuerzo defecatorio, que lo vamos a ver más adelante en el estreñimiento. ¿Qué es eso? Generamos mayor riesgo de divertículos cuando no se consume fibra, frutas, verduras. Importantísimo, mucha fruta y mucha verdura para que no hayan divertículos. Y lo más importante en los divertículos, como se presentan en el lado izquierdo del colon, es un dolor punzante. Es como una puñalada, el paciente no lo siente como cólico, un dolor difuso, no, sino como un chuzo que se le clava en el lado izquierdo del abdomen. Generalmente es un síntoma muy característico de los divertículos. Las organoterapias divertículos tiene tropismo muy adecuado y curativo en este cuadro de diverticulitis. Bueno, nos comenta el señor Edgar que existen organoterapias de divertículos, no las conozco personalmente, pero buen dato, muy buen dato y para documentarnos un poco al respecto. De acuerdo, doctora, mejor como siempre desarrolla la charla, excelente continuación. Bueno, muy amable, señor Nelson. Sí, eso, digamos, todos podemos opinar y me parece súper bien que estemos aportando cada uno en sus inquietudes. Cuando el estreñimiento ha sido recurrente y se han desarrollado hemorroides internas, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Entonces, aquí, señora Leida, primero, si somos conscientes del estreñimiento, la primera
estrategia es 70% de alimentos crudos. Eso es lo más importante, 70% de alimentos crudos. Vamos a incluir una fibra probiótica dentro de nuestro esquema nutricional y vamos a trabajar en las hemorroides. Si son hemorroides internas que se manifiestan con dolor en la parte final del colon, dolor defecatorio, pero no propiamente una masa externa en la región perianal, estas sí que mejoran solo trabajando la inflamación de la mucosa del colon. Y por último, el señor Luis nos dice, doctora, ¿con medicamento homeopático puedo modular la regeneración de mucosas? Sí. Todos los medicamentos homeopáticos, y lo vamos a ver más adelante, interactúan con las células M del intestino, que son las de reconocimiento antigénico, que son las que se alteran en la patología tan complicada que vimos en la actualidad, que es el síndrome de intestino irritable. Allí trabaja la esencia floral y el medicamento homeopático. O sea que sí, tenemos recursos y lo vamos a hablar hoy como un esquema de desintoxicación, que es el desintoxaquín, que viene el complejo para trabajar de la boca al colon, el gastropatic, hepatoquín para hígado, uropatic para el sistema o la vía urinaria. Bueno, ya le damos un break a las preguntas. Ahora, decimos que la salud intestinal es multifactorial. Alimentos que ingerimos, ejercicio que realizamos, sobre todo pensando en obesidad. Si no se consigue un sueño reparador, estamos generando mayor tendencia a la inflamación. El estrés es una condición que también altera todos nuestros sistemas, pero sobre todo que aumenta la respuesta del cortisol, y el cortisol es un supresor de nuestra respuesta inmunológica y podemos tener mucha mayor tendencia a la inflamación crónica persistente. Y miren este último, la actitud positiva hace que seamos mucho más receptivos a la acción de la dopamina y la serotonina. Frente a un estreñimiento, tener una actitud positiva puede resultar mucho más eficiente que cualquier laxante que usted consuma en una farmacia. Cambie la actitud en el día a día, usted resetea eso que está viviendo en ese momento y le va a ayudar, créame, mucho más a su colon esa nueva actitud que cualquier pasta que usted pueda tomarse para aumentar la motilidad intestinal. Hablemos ahora de el síndrome de intestino irritable, porque cuando yo los incluyo a ustedes en todos estos factores, cuando yo los meto a ustedes en el concepto integral de la patología intestinal, necesariamente tengo que referenciar una de las más frecuentes, que es el síndrome de intestino irritable. Y actualmente se están planteando este tipo de causas, o más bien de situaciones que pueden predisponer al síndrome de intestino irritable. La primera de ellas, y quiero que se queden con esta inquietud porque la vamos a desarrollar, siempre se había referenciado el síndrome de intestino irritable como una patología en donde los factores psicosociales eran el eje central de esta situación. El estrés, el trabajo, en fin. Actualmente ya se hace un salto mucho más profundo en esta patología y se pone como causa una alteración de la motilidad intestinal influenciada por el sistema nervioso central. Entonces vuelven los factores psicosociales. Pero ¿qué pasa con este sistema nervioso? Lo que genera el sistema nervioso en el colon es una alteración de tipo inmunológica, enzimática y también probiótica. Ya no se queda simplemente en que usted esté estresado, entonces se le mueve mal el intestino. No, usted está estresado y el sistema nervioso del intestino produce unas sustancias que alteran la simbiosis, o sea, alteran los probióticos. Al alterar los probióticos usted tiene mayor respuesta inflamatoria y tiene mucho más complicación en su sistema enzimático. Entonces, despeguémonos un poco de qué es lo emocional. Aquí ya entra un tema mucho más complicado, y es que el sistema nervioso local me genera una respuesta anormal de mi sistema de defensas. Y este sistema de defensas alterado hace que yo tenga estreñimiento, hace que yo tenga diarrea, dolor abdominal crónico, que es el patrón sintomático del síndrome de intestino irritable. Otro tema es que a causa de esta alteración del sistema nervioso, usted tiene una situación en donde sus vísceras son más reactivas y esto le genera dolor, mucha mayor sensibilidad, usted es mucho más flojo. Yo siempre utilizo este tema porque es ese concepto, porque así me entiende. La hipersensibilidad visceral es que esos espasmos en las vísceras me generan un mayor dolor, una mayor tendencia al dolor. Ahí está el concepto de hipersensibilidad visceral. Definitivamente los disparadores centrales son el estrés, la angustia, los miedos, la frustración, el tener una situación en latencia no definida. Ahí está el factor psicosocial. Desbalance neurotransmisor, efectivamente si usted tiene baja serotonina, baja GABA, baja dopamina, usted tiene mayor reacción de su intestino
frente a la inflamación y a este tipo de síntomas. Y por último, alteración de la microflora intestinal. Este sí que es un concepto interesantísimo. Actualmente le llaman disbiosis, o más bien nosotros lo reseñamos con un concepto mucho más complejo que se llama la disbacteriosis. Es una modificación de la respuesta probiótica. En su intestino proliferan bacterias malignas y, digamos, se reduce el recuento de las bacterias que son protectoras. Cuando hablábamos al respecto del medicamento homeopático, les mencioné esta célula. Se llaman células de reconocimiento antigénico. Las células M están en el intestino para recorrer, digamos, o más bien, censar lo que ingresa al intestino. Entonces, si ingresan colorantes, carbohidratos, grasas saturadas de los fritos, salsas, bueno, en fin, todo lo que nosotros le ponemos a esta dieta de la actualidad, pues estas células M hacen reconocimiento antigénico, dice por acá este señor o esta señora está consumiendo más bien chatarrita que frutas y verduras, hace ese reconocimiento del tipo de alimento, va y se lo lleva a los ganglios del intestino, el ganglio después, estos ganglecitos del intestino lo pasan a un ganglio más grande del sistema mesentérico y después se produce una respuesta del sistema inmunológico. Y ya esa respuesta del sistema inmunológico pasa aquí al intestino y se vuelven vigilantes. Pues resulta que si usted no tiene una adecuada proporción de probióticos en su intestino, primero, esta célula es ineficiente, o sea, usted deja de reconocer las sustancias que lo pueden afectar. Seguido a esto, si usted no tiene las células M, pues usted de ninguna forma puede crear este sistema de defensas. Y si usted no crea este sistema de defensas, pues a usted le van a dar todos los bichos, virus, bacterias, parásitos y todos los factores irritativos de la alimentación. Entonces, este es un tema en donde tenemos que mirarlo dentro de un contexto inmunológico. Aquí ya nos fuimos del sistema nervioso. Lo cierto es que el sistema nervioso vulnera todo este equilibrio inmunológico, es el sistema nervioso el que anula esta interacción funcional de la célula M, y si no hay célula M, pues no hay respuesta inmunológica. Esto sí que es importante, quiero que ustedes lo entiendan, y por eso es que nosotros hoy le vamos a dar un peso bastante importante a los probióticos. Si queremos modular la respuesta de nuestro colon y queremos ser más felices, necesitamos probióticos. Y esto ustedes lo pueden encontrar en revisión seria, que ustedes busquen acerca de intestino irritable, sistema de defensas, probióticos, salud intestinal y también bienestar emocional. Este es otro planteamiento que plantean gastroenterólogos que manejan con una perspectiva mucho más profunda el intestino irritable. Si ustedes van a su médico general, pues le va a formular en este momento tal vez un antiácido, un omeprazol, la trimebutina y lo controla y usted está tranquilo. Pero resulta que muchos síntomas se pueden perpetuar en el tiempo y generar cambios inflamatorios mucho más complicados. Al respecto, ¿qué dicen? Bueno, primero, en el síndrome de intestino irritable, sin duda existe inflamación. La mucosa está más grande, más sensible y genera todo un desorden a nivel de absorción y respuesta enzimática. Pero ¿qué se ha observado? Que esa inflamación de mucosa está mediada por todos este tipo de células. Los mastocitos, que son los mismos que tienen que ver con la alergia, y los linfocitos T, que en vez de estarlo cuidando, lo están inflamando. Después, estos linfocitos se meten a las células, ¿sí? Y generan un cambio en las neuronas del intestino. Entonces, esta inflamación tal vez se causó por su mala alimentación y el estrés, pero después de inflamada, esta inflamación le daña a las neuronas del intestino. Y si no hay neuronas, hay menos serotonina, menos dopamina y usted está triste, deprimido y ansioso. Entonces es un círculo vicioso en donde se inicia con un factor irritante probablemente o con una infección bacteriana, pero lo cierto es que usted termina dañando su sistema nervioso, que no solo le regula la función intestinal, sino que le regula la felicidad y el bienestar. Aquí dicen definitivamente la causa es muy ambigua, pero siempre se ha relacionado con infección bacteriana, sobreproducción bacteriana, o sea que no haya probióticos sino bacterias malas, y alimentos que funcionan como antígenos. Entiéndase alimentos que funcionan como agentes tóxicos, harinas, carbohidratos refinados,
preservativos, colorantes, edulcorantes. Estos son los elementos que hacen reaccionar de manera anormal nuestro intestino. ¿Cuáles son los pilares sintomáticos del intestino irritable? Siempre, siempre está el dolor. Es un dolor generalizado tipo espasmo. Uno, el paciente puede decir, me duele, pero cuando voy y hago popó, mejoro. ¿Sí? Ese es un tipo de paciente. Paciente B es un paciente que definitivamente le duele el abdomen, pero a veces presenta estreñimiento y otras veces presenta diarrea. Esa es la fluctuación en el patrón intestinal. Y tenemos el paciente C, que es el paciente que tiene dolor abdominal y que presenta unas deposiciones o líquidas, o en tiritas, o en bolitas. Entonces, estos son los prototipos sintomáticos del intestino irritable. No hay un cuadro exclusivo o único, sino que se presenta de estas tres formas. ¿Qué espera uno en el paciente para establecer el diagnóstico? Que el síntoma se presente por lo menos 3 días al mes en los últimos 3 meses. Y eso pasa. Y ustedes pueden hacer una introspección acerca de sus síntomas y probablemente mucho lo hemos vivido. Estamos bajo estrés, nos empieza un dolorcito, vamos al baño, como que nos sentimos mejor, pero nos quedó la molestia y nos duró 3 días y se fue. Y después vuelve y pasa al mes siguiente y vuelve y sucede. Y más si usted sigue con el mismo problema, con las mismas deudas, con el mismo trabajo, con la misma esposa, con el mismo esposo y con la misma situación, y entonces ya esto se va a volver no 3 días, sino 6 días, 7 días y ya se vuelve una situación reincidente e incapacitante. Entonces, por favor, no es para que se encasillen, pero sí para que conozcan de qué se trata. Que lo publicaron febrero, pero es un estudio que viene con revisiones atrás de más o menos unos 6 años, en donde se hace una recopilación de qué es lo que pasa con el intestino irritable. ¿Sí? Definitivamente, el elemento predominante del intestino irritable más incapacitante es el estreñimiento. Para muchos dirían, no, pero es peor tener dolor abdominal y diarrea. Terrible porque pues el baño, salir, pero resulta que el que más impacta la función del sistema digestivo y también del sistema nervioso es el síndrome de intestino irritable con estreñimiento o constipación. Este es el más importante, este es el que termina afectando el desarrollo y, digamos, yo diría más bien la buena comunicación entre lo que es el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Y es muy importante lo que dice aquí. El paciente no solo presenta dolor abdominal, sino que también presenta estreñimiento que en el momento de la deposición genera una sensación de evacuación incompleta. O sea que es un paciente que tiene una ansiedad emocional y también una ansiedad porque va y evacúa, pero siente que no ha evacuado completamente. Esto es muy característico de la proyección inflamatoria del síndrome de intestino irritable. Ahora, voy a resolver algunas inquietudes. Vamos a responder las inquietudes. A ver, por aquí, para pasar a este otro tema. Bueno, porque este es un tema muy emocionante el que sigue. Bueno, nos dice, doctora, buenas noches. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel emocional que hacen que las hemorroides se inflamen? Lo entendería más bien cuáles son los cambios a nivel emocional que hacen que se inflamen las hemorroides. A ver, primero hay que entender, señor, Luis, bueno, Luis que nos está también acompañando desde esa hermosa ciudad de Barranquilla, que además la adoro. ¿Qué pasa? Esta situación emocional desencadena una respuesta inflamatoria a nivel de la mucosa intestinal. La mucosa intestinal, al aumentar de tamaño, de la misma forma aumentan las bolsas hemorroidales. Acuérdense que las hemorroides vienen como unas bolsitas de mucosa intestinal.
Y si hay una inflamación alta, pues también se proyecta a nivel de la zona rectal donde se ubican las hemorroides. Entonces, por eso es que es tan complicado el estrés, la angustia y la ansiedad, porque genera una inflamación a nivel de intestino y se genera también la reactividad hemorroidal. Bueno, nos pregunta, soy paciente con hipotiroidismo, con problemas de hemorroides, fisura anal, ya me practicaron ligadura de hemorroides en colonoscopia izquierda, pero por días molesta la fisura. Actualmente tomo metamucil y me ha ayudado con el estreñimiento. ¿Puedo mejorar el problema de la fisura? Bueno, aquí ¿qué pasa? La fisura proyecta inflamación crónica persistente, también alteraciones de cicatrización local, eso tiene que ver mucho con probióticos. Yo haría, digamos, no te quitaría el metamucil, si te ha funcionado está perfecto, sigue utilizando, pero utilicemos asociado una fibra probiótica, porque el metamucil es una fibra no digerible, pero le ponemos una fibra probiótica y vamos a ponerle un probiótico. Y cambia, porque cambia el patrón inflamatorio y también la tendencia cicatricial que tengas actualmente. Doctora Natalie, ¿qué opina de los lavados intestinales? ¿Está ok con café? ¿Otras sustancias que usar? ¿Con qué frecuencia al año? Muchas gracias. Bueno, los lavados de café. Primero, me parece un muy buen recurso antiinflamatorio porque sin duda los alcaloides del café y la cafeína resultan, digamos, bien para la inflamación. Pero primer punto, no puede ser un café comercial. O sea, usted no puede ir a comprar a un supermercado el café para hacerse un lavado. Porque todos los cafés comerciales tienen preservativos, tienen saborizantes y otras cosas. Entonces, lo primero es un café orgánico. Segundo, tiene que realizarlo una persona que sepa hacerlo, porque si no, si usted se lo pone en su casa, pues va a llegar hasta la ampolla rectal, el reflejo de la ampolla hace que usted vaya al baño y punto, se fue el lavado. Entonces no va a alcanzar zonas distales del colon que le mejoren pues esta condición. Ahora, además de ser un café orgánico, sí es muy importante la proporción del café. La proporción del café debe ser baja. En ese momento no tengo la dosis, le prometo que en algún momento lo desarrollamos, pero no tengo la dosis exacta, pero ya profesional que es, digamos, que es experta en el tema, sobre todo las enfermeras que manejan colonterapia se han vuelto expertas en este tema y ya manejan una proporción adecuada de café orgánico para cada lavado, que se hace además mensual. Mensual y con una finalidad, ¿no? Que usted lo utilice para desinflamar, más no para limpiar el colon. Porque es que si usted sufre estreñimiento y se hace un lavado de café, créame que no va a obtener mucho beneficio. El lavado de café le sirve para desinflamar la mucosa y tal vez para generar una respuesta positiva en los neurotransmisores. La frecuencia mensual, pero sí quedo pendiente, señor Nelson, de la dosis, porque no es que una cucharada así como el que usted prepara, el que va a colar por la mañana, no. Ah, bueno, y ese es otro requisito. Si usted se hace lavados de café es porque se supone que usted no consume café, porque si usted mantiene una carga continua de los alcaloides del café vía oral, pues el hígado se sobrecarga y no tiene ningún propósito el lavado de café. Bueno, muy bien. Hola doctora, ¿los zumos licuados y bebidas detoxicantes en ayuno favorecen o perjudican la función intestinal? ¿En qué momento se recomienda consumirlos y por cuánto tiempo? Bueno, Andrea, ¿qué pasa con los jugos? Yo he manejado en los jugos de una forma muy amigable, porque no me gusta que empecemos un esquema de desintoxicación y que usted por el reflujo, por la intolerancia me los abandone. La idea es que ustedes inicien el esquema de los jugos a media mañana, ya con el estómago lleno. Va a haber mucha más tolerancia, una muy buena respuesta antiinflamatoria. Cuando ya se adaptan al jugo, sí lo pueden poner en ayunas, pero no lo arranquen en ayunas porque créanme, más del 90% de las personas tienen gastritis y son intolerantes a ciertas verduras y a ciertas frutas. Si lo ponen en ayunas van a sentir reflujo, pirosis y van a dejar el esquema, ¿no? Inicien por lo menos el primer mes a las 10 de la mañana, 3 veces a la semana y después de esas 4 semanas arranquen con el esquema en ayunas y observen tolerancia y si no, lo siguen solo en ayunas. El doctor Gerson en su libro Jugoterapia, él sugiere hasta 12 jugos o 12 dosis de jugo al día. ¿Sí? De hecho, él retira todo tipo de alimentos, solo deja los jugos. Esa es otra estrategia, pero si quieren empaparse un poco más, Andrea y todos los que estén interesados de jugo, sí les voy a sugerir la doctora Odil Fernández.
y el doctor Gerson. Definitivamente las terapias Gerson son extraordinarias como retroalimentación para jugo y frutoterapia. Bueno, Luis nos dice, ¿qué fibra nos puede recomendar? Pues Luis, hoy la propuesta va a ser el colanoquín, una fibra extraordinaria. Yo no le llamaría fibra, sino una estrategia de hidrosoluble, de reparación intestinal, de restauración intestinal, y vamos a ver las características, Luis, más adelante. ¿Cómo puedo mejorar la distensión abdominal y los gases en las noches? Probióticos. Probióticos es la terapia de elección para este tipo de situación, distensión, dolor abdominal, pero no es un mes de probióticos. El esquema probiótico está en un rango terapéutico entre 3 a 6 meses para que usted observe una adecuada replicación de su flora intestinal y consecuente a esto la reducción de los síntomas. Nos dice el señor Hugo, ¿es cierto que la avena en hojuelas mejora mucho los problemas hepáticos? ¿Hace función de fibra? Yo diría que es extraordinaria para el colon. A mí me encanta la avena en hojuelas, pero no, señor Hugo, avena en hojuelas con leche y canela hervida, no, porque ese es un mecato. La avena que se prepara con leche y con canela, y bueno, como lo preparan las abuelitas, este es un mecato. Cuando usted quiere el avena para su colon es en hojuelas y en agua, y tiene unas sustancias extraordinarias que son antiinflamatorias, pero intestinal. Para hígado no he observado muchas referencias que hablen acerca de los principios activos de la avena y el hígado, pero vamos a ver cómo en el colanoquín tenemos la estrategia de los beta-glucanos de la avena, que son los elementos de estímulo inmunológico. Los beta-glucanos tienen afinidad con dos elementos de nuestro sistema inmunológico, que son el interferón gamma y la interleuquina 6. Estos betaglucanos tienen la capacidad de activar los mecanismos de supresión de inflamación a nivel intestinal y también de enzimas que son potencialmente cancerígenas. Nos dice la señora Ingrid, buenas noches, se perdió la comunicación, ¿cómo puedo activar nuevamente el audio? Bueno, vamos a ver, Santiago, que nos está acompañando en este momento en la parte técnica, te va a escribir vía chat para que tengas de pronto una guía de cómo restablecer el audio. Continuamos entonces con el argumento de los probióticos en síndrome de intestino irritable. Cómo nosotros solo manteniendo un equilibrio probiótico protegemos la degeneración neuronal que existe en la inflamación intestinal en el intestino irritable y también le aportamos al paciente bienestar, porque el probiótico trabaja a corto plazo, porque a usted se le quita el espasmo, se le quita la distensión, la diarrea y promueve con regularidad las deposiciones, pero a la vez usted está haciendo un trabajo a largo plazo porque el probiótico trabaja en la protección del sistema nervioso. Y este es un estudio que lo comprueba, es un estudio juicioso, un estudio muy bien hecho, con seguimiento clínico y seguimiento de laboratorio. Los estudios clínicos, más bien, los estudios son de 3 tipos, epidemiológicos, de laboratorio y clínicos. Cuando uno encuentra uno con esos 3 matices, pues es genial porque uno dice, bueno, no solo lo miraron en raticas, sino que también se lo hicieron a pacientes y esto le ayuda mucho a uno también a hacerlo práctico en el día a día. Entonces, ¿qué concluye este estudio? Primero, que existe una comunicación bidireccional, o sea, en 2 vías de el sistema nervioso central, o sea, su cerebro, y el sistema nervioso del intestino, ¿sí? Que sus modificaciones emocionales y cognitivas, ¿sí? O sea que también estamos metiendo aquí concentración, memoria, tristeza, llanto, frustración, entre otros, tienen que ver con una respuesta periférica intestinal, ¿sí? ¿Y qué argumenta aquí este estudio? Porque por eso lo corté por aquí, pero esto obviamente ustedes lo pueden ampliar, tomen una foto a la pantalla, búsquenlo en PubMed, lo van a encontrar y se lo leen todito, que es extraordinario. Dice, recientes estudios experimentales sugieren que los probióticos o la microbiota, que son las bacterias amigables, juegan un papel muy importante o tienen un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con conexiones cerebrales, ¿sí? Estas conexiones cerebrales son una comunicación de intestino hacia cerebro y esto además ya lo concluye la Sociedad Internacional de Probióticos y Prebióticos, que justifican el uso de probióticos para optimizar la función del sistema nervioso. Esto es un tema muy interesante, es un tema que se están planteando no solo como beneficios locales intestinales, sino que usted
puede ser mucho más feliz con el consumo de probióticos. Y se ha entendido esta premisa como si usted mejora su función intestinal a través del probiótico, usted mejora su respuesta del sistema nervioso local e intestinal y también tiene una mayor respuesta de todo lo que tiene que ver con sus emociones y con lo que tiene que ver con sistema nervioso central, intelecto y emocional. Ahora, este es, digamos, una continuación un poco más reciente. Esta es una publicación reciente, mírenlo aquí, 7 de febrero del 2017. Dice, bueno, la microbiota, ¿sí? O sea, los probióticos como potenciales reguladores del neurodesarrollo. Y es aquí donde ustedes dicen, bueno, yo puedo sufrir de intestino irritable o de estreñimiento, de problemas, pero aquí con este estudio los llevo a pensar en sus hijos, en sus nietos, ¿sí? Porque este es un estudio que se propone para chicos. ¿Cómo? Si los chicos se exponen continuamente a contaminantes, a irritantes, a preservativos. Miren, porque es que usted puede ser vegetariano y darle muy buena comida a su niño, pero las verduras se fumigan, ¿sí? Las aguas están contaminadas. O sea, esta es una situación complicada en donde muchas sustancias ingresan al intestino del niño y puede irle generando o labrando un camino para un intestino irritable, estreñimiento, diarrea. Entonces, la idea es que entiendan que si hay una exposición temprana al probiótico, el niño literal va a generar una barrera bacteriana que le va a prevenir trastornos de neuroconducción. También se propone que precisamente cuando el niño ingiere esto a edades tempranas, de 1 año en adelante, el chico no solo previene diarreas crónicas de tipo infeccioso, o diarreas agudas, perdón, de tipo infecciosos, diarrea crónica por malabsorción o estreñimiento, sino que es una situación en donde ya empezamos a trabajar en esta situación gastrointestinal, pero nos vamos más a lo neuropsicológico, que sí que es importante porque el niño va a tener respuesta de felicidad, va a ser un niño más tranquilo, más adaptable, y se está comprobando a través de estudios de cómo mejorar la salud intestinal repercute de manera positiva en el neurodesarrollo. Esto es muy interesante y es donde uno dice, bueno, vale la pena no solo prevenirlo por las infecciones, sino por el desarrollo integral del infante. Hoy nuestra propuesta de probióticos especializados es el Encidófilos, la propuesta de probióticos en donde nosotros no solo proponemos apórtele bacterias amigables, por cada cápsula 10 millones de unidades formadoras de colonias, pero con una tecnología de replicación sostenida a nivel intestinal que se llama tecnología de esporas, sino que también le damos comida a esas bacterias. Aquí están precisamente los fructooligosacáridos y la inulina como recursos que utilizan estas bacterias para sostenerse en el intestino. Los lactobacilos acidófilos son los de más alta replicación y viven mucho más tiempo en el intestino. Se replican, son amigables con la mucosa intestinal y viven mucho más tiempo. Es muy importante entender esto. Muchos probióticos que se consumen se mueren muy rápido, no se adhieren a la mucosa. Esta tecnología de pre y probióticos hace que se sostenga mucho más tiempo en el intestino. Asociado a esta estrategia probiótica, el Encidófilos tiene enzimas vegetales, la papaína y la bromelaína, que son extraordinarios antiinflamatorios y reguladores de la motilidad, que se publicó en el 2000, que todavía está en curso, es un estudio de seguimiento clínico, en donde se ha hecho, primero, un estudio in vitro, o sea, eso se hace en laboratorio, y también se han hecho estudios in vivo, demostrando precisamente la acción de la bromelaína, o este recurso enzimático vegetal, como antiespasmódico, o sea, para los que levantaron la mano y dijeron, bueno, es verdad que consumir buscapina o butilbromuro de diosina es malo, pues aquí les estoy dando un recurso como antiespasmódico. También es antiedematoso, o sea, reduce la inflamación que se genera a nivel de la mucosa intestinal, y este sería un factor muy positivo, tanto para el tema de irritación, síndrome intestino irritable, como para hemorroides, divertículos y pólipos. O sea que los estudios van muy juiciosos, no solo en exponer esta bromelaína como un complemento extraordinario
para temas intestinales, sino que créanme que la bromelaína toma una fuerza tremenda en dolor osteomuscular, en artritis, en artrosis, como terapia complementaria en lupus eritematoso sistémico y en patologías tan complicadas como artritis reumatoidea y dermatopolimiositis. La dermatopolimiositis actual es una variante en jóvenes. Se presenta rigidez, dolor articular y alteraciones cutáneas. Entonces, por favor, tengan en cuenta esta estrategia que ahorita pues, nos ocupa en la parte intestinal, que es una muy buena estrategia complementaria, pero que también nos sirve en otros órganos y sistemas. Como les planteé en el principio o el inicio de la justificación patológica del síndrome de intestino irritable, ahí estaba el sistema inmunológico. Está vinculado los linfocitos haciéndole daño a la mucosa intestinal y por eso hay que regular esa respuesta intestinal y aquí mi propuesta de protección inmunológica, el Immuproterkin. El colostrum bovino liofilizado que aporta somatomedinas y además intermediario de inmunoglobulinas. Ayuda a controlar la inflamación localizada que pueda estar presentando el paciente, ya sea con colitis, con síndrome de intestino irritable, estreñimiento crónico, sino que a la vez mejora la simbiosis probiótica, mejora la respuesta inmunológica y en temas de cáncer de colon, pues imagínense, sería un extraordinario protector también de la respuesta celular. Este es el Immuproterkin, tanto el Encidófilos como el Immuproterkin son suplementos dietarios. Los suplementos dietarios tienen como beneficio que se pueden suministrar en niños de 1 año en adelante. El suplemento dietario en niños que no degluten cápsulas, se abre la capsulita, se le diluye en una cucharada de jugo y se le suministra a primera hora de la mañana. En casos en donde el paciente ya se requiera, bueno, son niños mayores de 5 años, se requieren dosis óptimas, es una cápsula de cada uno con cada comida. Yo siempre sugiero los suplementos consumirlos en medio de las comidas y sobre todo si es probiótico, teniendo en cuenta que el probiótico requiere estar mezclado con el alimento para mejor absorción. Este es el Immuproterkin, un bovino liofilizado, 200 miligramos por cada cápsula, acompañado de 60 miligramos de vitamina C, tanto para respuesta inmunológica como para absorción. Esto, el colostrum bovino, siempre les he hecho referencia, es como volver a lactar al paciente. Inmunoglobulina G, somatomedinas es lo que la mamá le pasa por la tetica al niño o a la nena para activar su sistema inmunológico, para perpetuar su memoria inmunológica. Pues esto es lo que estamos dando en pro de resolver situaciones inflamatorias crónicas a nivel intestinal y complicaciones celulares como sería un cáncer de colon. La que habla de cómo la lactoferrina bovina, porque el colostrum es bovino, pero no es leche de vaca, sino que son las proteínas de ese colostrum, que no solo es la lactoferrina, sino también la somatomedina y monoglobulina G, aumenta la proliferación de linfocitos o células blancas, que son los linfocitos o células madre del sistema inmunológico, y ayuda a disminuir el efecto de ciertas bacterias, de agentes infecciosos, por su efecto citotóxico. Es extraordinario el seguimiento que se le ha hecho a los pacientes que consumen probióticos a largo plazo y también a los que consumen colostrum por más de 6 meses. Estos pacientes no solo mejoran su condición inflamatoria, sino su condición nutricional y su respuesta inmunológica general. No solo es el intestino, es general. Además hay que tener en cuenta que la respuesta con respecto al colostrum, y además te diría enfocado del colostrum, es en los linfocitos, el factor de necrosis tumoral alfa, que es uno de los de mayor respuesta inmunológica, y también a citoquinas sanguíneas que ayudan al paciente a prevenir infecciones agudas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí veo más preguntitas. Muy bien. A ver. Voy a mirar por acá. A ver. Dice, doctora, ¿cuál es la mejor hora del día para tomar avena en hojuelas? Yo diría que en la mañana, complementario el desayuno, y en la noche antes de dormir. Claro que en la noche vamos a hacer una propuesta, señor Nelson, con ya el estandarizado de avena, que son los betaglucanos. Muy bien, nos dicen, ¿tienen la misma acción los probióticos y las enzimas digestivas? No, son dos conceptos diferentes, señora Lina. Las enzimas
promueven la digestión y asimilación de los nutrientes. Las enzimas tienen que ver con absorción de proteínas, de grasas, de carbohidratos. Los probióticos son las bacterias que te defienden de las infecciones, que previenen el desarrollo de inflamación, de degeneración celular. Esos son los probióticos. Además de que, como sigue a continuación en la charla, hacen parte de la respuesta inmunológica en más de un 60%. ¿Cuál es la dieta o los probióticos a usar? Primero, se han hablado de alimentos funcionales como el yogur, el queso, el tofu. Esos son alimentos funcionales que aportan probióticos. Pero, ¿cuál es el punto? Los probióticos que aportan, muchos se mueren con el ácido clorhídrico. Por eso promovemos probióticos especializados, probióticos que vienen con cubierta entérica para que usted pueda tener el beneficio de dosis, alta concentración del probiótico. Pero, ¿qué hago yo para mejorar mi flora sin pensar en consumir un probiótico? Frutas, verduras, ¿sí? Frutos secos son extraordinarios porque tienen alta carga de inulina y fructooligosacáridos que ayudan a mantener la simbiosis probiótica. Y más bien, señora Olga, ¿qué no comer? ¿Qué no comer? Entonces, fritos no comer, cerdo no comer, res no comer. Eso ayuda a que usted disminuya la probabilidad de enzimas como cadaverinas y otras como la beta-lipoproteína, que puede ser uno de gran impacto a nivel celular y no solo alterar su probiótico local, sino también sus células. ¿Por cuánto tiempo se debe manejar el paciente enfermo del colon con acidófilos? Depende, señor Omar, de cuál es el diagnóstico. Si es estreñimiento, si es síndrome intestino irritable. Yo el esquema mínimo que hago con probióticos es de 3 meses, mínimo de 3 meses. ¿Existe alguna opción para tolerar la lactosa y leguminosas? Bueno, primero hay que controlar la inflamación. Muchas veces la intolerancia a lactosa, leguminosas es por la inflamación, y si la inflamación es severa, usted puede caerle mal el agua, cualquier alimento. Entonces, primero controlar la inflamación, eso lo vamos a hacer con la fibra, y aportamos probióticos para, digamos, ir sensibilizando el intestino, y más con la bromelaína y la papaína, que son enzimas de alta asimilación y que le van a ayudar también a ser mucho más tolerante a este tipo de alimentos. Un niño de 2 años con estreñimiento, con defecación una vez en la mañana, ¿se le puede dar encidófilos? Se le puede dar, pero hay que mirar cuál es la causa. Hay que primero mirar si es que no me está comiendo frutas, no le estamos dando verduras, no está tomando agüita, qué tanta proteína animal está consumiendo. Entonces, corrigiendo la causa, le podemos dar el probiótico. Y no solo le va a mejorar la condición del estreñimiento, sino sus defensas, si tiene gripas a repetición, si tiene problemas de piel, que son de las situaciones asociadas con mucha frecuencia al estreñimiento. Si se maneja el colon inflamado y si se maneja el colon inflamado con estreñimiento y diarrea, no entiendo. De pronto hay una pregunta antes. Si es tan amable, señora Sandra, me la redacta un poco más completa para yo entenderlo. Bueno, entendiéndose como ese probiótico o digamos, ese grupo de bacterias que actúan de manera protectora a nivel intestinal, pues sustituyéndolo vamos a recuperar nuestras defensas locales, vamos a mejorar la condición inflamatoria. También en el caso del encidófilos aportando bromelaína y papaína, la digestión y asimilación de alimentos, y los dolores y todo lo asociado, diría yo, con el síndrome de intestino irritable. ¿Qué más hacer entonces? ¿Qué más pasamos alimentar estos probióticos, sobre todo cuando se nos está asociando un estreñimiento y un proceso inflamatorio crónico? Entonces, aquí vemos cómo empezamos a observar ya estudios más grandes. Metaanálisis son muchos estudios que convergen en una finalidad que realmente es comprobar la eficacia de algo. Entonces dice un metaanálisis para comprobar la eficacia del probiótico de las enfermedades intestinales. Y miren cómo aquí ya nos amplían todos los usos de los probióticos, ¿sí? Prevención de proctitis, que es una variante de las colitis, diarrea infecciosa, síndrome del intestino irritable, infección por Helicobacter pylori, Clostridium difficile, que ustedes dirán, bueno, eso cosa tan rara que es. Esta es la bacteria que prolifera cuando hay consumo de antibiótico crónico. Aquí viene otra vez, diarrea asociada al antibiótico, ¿sí? Diarrea del viajero, en fin, enteritis necrotizante, que esta es una patología catastrófica en el recién nacido. Entonces, miren cómo sale
a mirar, se dice, bueno, vamos a mirar los efectos del uso y se evalúa precisamente el uso del probiótico en este tipo de patologías tan complicadas, porque son patologías muy complicadas. Y miren, cuando hablamos de gastritis, en algún momento a finales del año pasado, les planteé el Encidófilos. Y muchos decían, pero ¿por qué probióticos? Precisamente porque los probióticos inhiben el crecimiento de bacterias potencialmente cancerígenas como el Helicobacter pylori. Y Andrea toma particular nota de esto, tú sabes por qué es importante aumentar la simbiosis probiótica en situaciones como gastritis atrófica, entre otras. Esta es nuestra fibra, esta es la que Luis nos estaba preguntando, bueno, ¿qué fibra? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo diría, esto es una fibra de restauración intestinal, no es simplemente psyllium o germen de trigo, salvado de trigo, que es a lo que estamos acostumbrados, no. Miren, esto es un elemento en donde existen no solo los elementos no digeribles de la fibra, porque sí se requiere un elemento no digerible para aumentar el volumen de las deposiciones y sacar más agua. Muchos de los recursos que están incluidos, como el psyllium y el glucomanana, tienen como propósito sacar agua. Por cada gramo de esta fibra vamos a sacar del intestino 200 mililitros de agua y esto hace que se hidrate el bolo fecal y usted tenga una evacuación frecuente, fácil, que no tenga que pujar, que no tenga que demorarse mucho tiempo en el colon, y sumado a esto usted tiene un beneficio antiinflamatorio local, lo está desinflamando, entonces hemorroides, fisuras, bueno, todo lo que se ha venido hablando como resultado del estreñimiento, divertículos, pólipos. Y miren, nosotros no estamos lejos de lo que hablan las autoridades en salud. Usted necesita fibra para prevenir el cáncer de colon. Usted necesita fibra para corregir el estreñimiento. Esto es algo que lo hablan todos los días las autoridades en salud. Y nosotros le decimos, mire, aquí le ponemos una fibra, pero además le estamos poniendo un elemento. Primero, anticancerígeno, porque miren esto, el extracto de avena sativa, ¿sí? Pero estandarizado, con beta-glucanos estandarizados, que le están garantizando a ustedes inhibición de enzimas potencialmente cancerígenas y potencialmente inflamatorias. Aquí está el glucomanana y el psyllium, que son antiinflamatorios excelentes, pero que además están protegiendo la mucosa del colon y están sacando más agua para que las evacuaciones sean fácilmente evacuables. Los fructooligosacáridos, que son los elementos, alimentos que comen precisamente estos lactobacilos, que también, les digo, el colanoquín tiene probióticos. Es una fibra con probióticos, es una fibra con beneficios de restauración de la mucosa gracias al elemento de limpieza de barrido, pero también un beneficio inmunológico porque les está aportando probióticos. Este es el colanoquín para consumir una cucharada en agua, bien mezclada en agua, seguida de un vaso de agua, tipo 8 de la noche o antes de dormir. Muchos pacientes llegan tarde, consumen alimentos tarde y de igual manera se acuestan tarde. Entonces, antes de acostarse, prepare el colanoquín en agua, se lo consume y seguido un vaso de agua. Así estamos no solo optimizando su absorción, sino que estamos aumentando el beneficio de barrido de las deposiciones. Muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿En qué momento se populariza la fibra? En el momento en que somos conscientes de que no ingerimos la suficiente fibra de los alimentos. Esta es la fibra de los alimentos. Este es el alimento que usted debería estar ingiriendo en un 70% en el almuerzo, 70% en la cena. Debería ser este tipo de alimentos. Verduras crudas, zanahoria, tomate, cebolla, lechuga, pepino, zanahoria, aguacate, bueno, 7, 8, las que usted quiera crudas, el brócoli, el coliflor, la habichuela, póngala al vapor, la pone muy fina y aunque no es cruda, le va a mejorar. Además el brócoli, que nos hemos vuelto muy amantes del brócoli, porque ha mostrado dentro de su respuesta de adaptación nutricional un activo extraordinario, es el que, como yo siempre lo destaco, le dio el permiso a la farmacología vegetal para hacer una ciencia, porque fue el que primero nos aportó ese fitoactivo que fue el sulforafano
tríptofano como anticancerígeno y en el colon de una manera extraordinaria actúa como protector. Por eso más adelante lo vamos a ver en los jugos verdes también como anticancerígeno. Bueno, por aquí nos dicen, doctora, ¿qué purgante podría recomendar para las amebas? Bueno, Hacking de Francia tiene un esquema antiparasitario que cubre amebas, ascaris, oxyuros, es el Omelmin para niños, para adultos, pero si ya existe una amebiasis comprobada con el coproscópico, como el coprológico, con quistes de entamoeba histolítica o endolimas nana, ahí ya hay que hacer una erradicación, ideal hacer una formulación química inicial y después hacer complementario el esquema con el Omelmin. Bueno, nos dice la señora Diana, ¿consumir la leche de avena es bueno? Sí, ideal la leche, señora Diana, que usted la haga en su casa. Póngala en remojo toda la noche, en 1 litro de agua, coloque más o menos 8, 10 cucharadas de avena y saque la leche. Y se toma esa leche de avena y también la avena que le va a ir extraordinario. ¿Qué podemos tomar cuando hay colon con diarrea y estreñimiento? Bueno, el síndrome de intestino irritable que tiene diarrea y estreñimiento. Aquí, señora Sánchez, es lo que hemos expuesto hoy, que sería el esquema de barrido con el colanoquín, que sería la fibra, y el probiótico. Y tranquila que ya voy a explicar, o sea, con estreñimiento y diarrea, válido la fibra y el probiótico en Acidófilos, pero tenemos que manejar el sistema nervioso sin duda como pilar fundamental en el tratamiento. Si uno está sano, ¿puede consumir encidófilos y colanoquín para prevenir? Pues mire, muy importante pregunta, señora Ruth. Si usted es juiciosa, come mucha fruta, mucha verdura y es obsesiva, pues como en la proporción de los alimentos, no necesitaría fibra. Pero si usted come carne, fritos, harinas, alimentos con preservativos, la fibra es su opción. ¿Sí? Porque muchas veces usted dice, no, pero es que yo me estoy consumiendo la ensaladita. Sí, pero peca, reza y empata. Entonces, si usted quiere mantener su colon limpio, tiene que poner una fibra adicional. ¿Cuánto tiempo? Usted puede hacer un esquema de 1 mes, suspender 1 mes, volverlo a retomar de acuerdo a la evolución de síntomas. Porque muchas veces estamos sanos, pero cuando ya aparecen las situaciones clínicas, ya definitivamente puede haber un proceso degenerativo. Esta fibra puede ser consumida por pacientes con diabetes sin problema. No tiene endulzantes ni edulcorantes, no hay problema. Es de mucho beneficio, además que el paciente con diabetes generalmente presenta como complicación el estreñimiento. Puede consumirla de igual forma. Doctora, ¿qué posibilidad hay que nos envíen estas diapositivas a los correos, los quienes estamos participando en este seminario? Bueno, esta conferencia, a partir de mañana o tal vez el lunes, ya está colgada en la página, ¿sí? www.hackingdefrancia.com. Accediendo a la página de Hacking, allí pueden encontrarla colgadita en una pestañita que es capacitación. Ahí la pueden encontrar. El estreñimiento puede ser generado por estrés generalmente, o sea, no vamos a señalar el estrés como el gran patógeno de la noche de hoy, pero si usted al estrés le pone bajo consumo de fibra, no toma agua y no hace ejercicio, pues ahí están, digamos, los 4 más importantes. Pero cuando usted está muy estresado, definitivamente no se mueven los intestinos o se mueven en exceso, que sería, señora Jamie, la reactividad del intestino irritable. Bueno, dice, mi novio va de 2 a 3 veces al día al baño. ¿Es normal? Si son deposiciones, digamos, de buena consistencia, no es diarrea, no hay dolor, puede ser normal, pero lo ideal es que sea de 1 a 2 deposiciones diarias. Si son blandas, a veces líquidas y con algo de molestia, sería ideal que iniciar el consumo del encidófilos. Cuando hay una persona con virosis, daño de estómago, malestar general, se puede tratar con probióticos, son extraordinarios. Los probióticos son extraordinarios cuando usted está con una infección, si ya se comprobó que es viral, porque si es diarrea por bacterias, tiene que hacerse el tratamiento antibiótico para las bacterias y después viene el probiótico. Pero si es una diarrea tipo infección viral, sí, se hace el probiótico, una cápsula en medio de cada comida y es un esquema extraordinario. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora a entender que nuestras emociones nos juegan una mala pasada. El estrés, la tristeza, los miedos, bueno, tienen que ver
con condiciones intestinales. Entonces también no podemos alejarnos de esa parte supratentorial, de la integralidad del concepto del intestino irritable, y aquí está el kit Neutraneuraquim para ayudarnos a adaptarnos mejor emocionalmente, para que esa respuesta ante el estrés y todo lo que vivimos en el día a día no sea un factor desencadenante precisamente de los. Entonces, el kit Neutraneuraquim presenta primero el ansiojón como ansiolítico natural, como relajante y como un esquema de adaptación emocional para consumir 4 disparos o 4 puffs debajo de la lengua, 8 de la mañana, 11 de la mañana. El ansiojón dentro de su esquema tiene la valeriana, la pasiflora, el hipericum, que ayudan a una readaptación emocional sostenida, que usted se adapte mucho mejor emocionalmente y deje los miedos, la ira, la frustración y la reactividad emocional. Ese se toma en horas de la mañana. Seguido, el rescate. El rescate es el esquema de modulación afectiva, de la frustración y de lo que usted tiene muy guardado, de todo eso que es resentimiento, temores. Ese es el rescate, precisamente para que usted salga de esa situación emocional. Clemátide, ceracífera, eliantemo, estrella de Belén e impaciencia constituye la fórmula de esta esencia floral rescate, ayudan al paciente a que esté más tranquilo, menos reactivo y que salga fácilmente de la situación negativa emocional que puede estar viviendo. 4 disparos debajo de la lengua, 2 de la tarde, 5 de la tarde, generalmente en la tarde donde hay mucha más recaída de todo lo emocional. Por último, en horas de la noche, ahí veíamos que un sueño no reparador o intranquilidad durante la noche genera respuesta emocional e intestinal anormal. Este es el Somniaquin, viene con avena sativa, el hipericum, la valeriana y la pasiflora, también para ayudar a relajar los músculos y adaptar de una manera diferente el sueño. Somniaquin vienen para consumir 4 disparitos o 4 puffs debajo de la lengua, 7 de la noche, 9 de la noche. Yo recomiendo siempre este Somniaquin con una aromática que me encanta, con 3 hojas de naranjo agrio, 3 tallos de manzanilla y 3 tallos de canela. Es extraordinaria, es aromática, usted se prepara 2 pocillitos y en ese pocillito de la aromática de naranjo, de manzanilla y de canela pone los 4 disparitos del Somniaquin y van a observar cómo se aumenta ese ciclo de sueño reparador, que usted lo concilia más rápido y duerme muchas más horas. La señora Liz nos dice, buenas noches, ¿el incremento súbito de fibra puede causar gas o flatulencia? Cuando se está inflamado, sí. Cuando usted sufre de gastritis, problemas de absorción, si usted aumenta la proporción de frutas y verduras, puede generar distensión. Pero en la medida que usted lo va desinflamando, va observando mayor tolerancia y es preferible, yo les digo, al inicio sentir flatulencia y gases que dejar de consumir este alimento crudo. Es muy importante, es fundamental para la supervivencia de los humanos el material crudo dentro de la alimentación, porque eso le garantiza frutas, verduras, le garantizan minerales, vitaminas, oligoelementos traza que son los anteriores y elementos antioxidantes. Con este fotico uno no sabría si está estreñido o está bravo, o los dos. Y quiero que ustedes piensen o se acuerden de los que tuvieron niños cuando estaban pequeñitos y si desafortunadamente sufrieron de estreñimiento, que eran niños irritables, o si tenían diarrea, eran niños excesivamente llorones por los espasmos, eran niños demasiado inquietos, y que a medida que fueron creciendo, como que su patrón emocional no cambió, porque su intestino tampoco lo hizo. Entonces, este vínculo entre la parte emocional, el estreñimiento y el intestino irritable es una realidad que hay que globalizar y hay que tratar integralmente. Por eso hoy planteamos el kit Neutraneuraquim con ansiojón rescate y Somniaquim para manejar la parte emocional, el Ensidophilus por su material probiótico y sus enzimas antiinflamatorias y el Colanoquin por su recurso de fibras no digeribles, también probióticos y antiinflamatorios extraordinarios de la avena como un recurso de protección. Porque miren, cuando el estreñimiento es una realidad, es una situación en donde pasa más allá de guardar popó en la mucosa del colon. Se supera, se pasa esa línea y empieza a ser un fenómeno mucho más complejo. Cuando existe un estancamiento de esos desechos en el intestino, generalmente un gran porcentaje pasa nuevamente a la sangre y se genera una autointoxicación.
Este fenómeno de autointoxicación es el que perpetúa problemas como migraña, hígado graso, problemas de piel, sobre todo dermatitis, psoriasis, acné, alopecia. Puede generar mucha mayor reactividad e inflamación a nivel articular. Entonces vale la pena corregir este fenómeno de autointoxicación. Por eso hice estos criterios que son, digamos, los criterios para establecer el diagnóstico de estreñimiento crónico, porque miren, antes se creía que menos de 3 evacuaciones a la semana era normal, ¿sí? Entonces, si usted no hacía todos los días, sino solo el lunes, el miércoles y viernes, era normal. Y resulta que no. Usted ya ahora, mínimo, tiene que hacer una vez al día, pero una vez al día sin esfuerzo, ¿sí? Heces voluminosas, fácilmente evacuables y que usted tenga una sensación de evacuación completa y que por ninguna manera se obstruya, o sea, que no pueda evacuar, porque los criterios precisamente son que usted tenga que demorarse mucho en el baño y generar esfuerzo defecatorio, que cuando usted presenta la deposición son heces duras y como bolitas de chivo, que son las deposiciones caprinas. Sensación de evacuación incompleta, que usted fue al baño, evacuó, pero sintió que no se evacuó completamente su intestino, o que hay una sensación de bloqueo. Y en el peor de los casos, que se requieran maniobras manuales para generar una evacuación. Entonces, esta situación es seria, esta situación es para que nosotros estemos pensando en que definitivamente esta condición del estreñimiento es una realidad, ya no debemos esperar menos de 3 evacuaciones por la semana, no, es una diaria, mínimo diaria, fácilmente evacuable, de buen volumen y que no esté acompañado ningún tipo de síntoma. ¿Cómo prevenir el estreñimiento? Y esto lo venimos reiterando. Entonces, alimentos integrales, las leguminosas, es que no, a mí me cae mal la arveja, el frijol, por favor, háganlo, prepárenlo primero verdes, ideal que sean verdes, y segundo, si usted ve que la leguminosa le cae pesado, prepárelo con una crema, inicie a sensibilizar su intestino, porque un intestino inflamado le cae mal absolutamente todo. Los frutos secos son extraordinarios prebióticos. Las frutas aportan complejo B, minerales y vitaminas fundamentales para el buen funcionamiento tanto del intestino como del sistema nervioso local entérico. Y las verduras, genial, todas las verduras crudas que usted pueda consumir. Acuérdese, cebolla, tomate, zanahoria, pepino, aguacate, todas son extraordinarias para el bienestar del colon. Podemos consumir, entonces aquí les reitero lo que no se debe consumir. En los productos lácteos, ¿por qué? Porque no contienen fibra. De todos los lácteos destaco solo el yogur que sea rico en probióticos, como un alimento funcional positivo en algunos momentos, no para consumir todos los días, sino 2 veces a la semana, ideal en horas de la mañana. La carne tiene demasiada grasa poliinsaturada, no tiene fibra, bajo no tiene fibra, y también si usted va a consumir algún tipo de carne que sea de alta asimilación, como el pescado, y de los pescados el salmón es el extraordinario y el que además se asimila de manera genial en procesos inflamatorios, parece no generar reactividad, y además está aportando el omega 3 y elementos fundamentales como de protección intestinal, como los recursos del EPA y DHA que son de protección intestinal y prevención también del cáncer. Comida chatarra, pues tiene colorantes, tiene preservativos, saborizantes, no tiene fibra, ¿sí? Es preferible que usted aumente la proporción de frutas, de verduras y el consumo de agua. Alimentos procesados, sobre todo refinados, azúcar, sal, harina refinada, pan de bono, pan de yuca, terrible para la motilidad intestinal, genera espasmos y mucha mayor producción de gases. Todas las bebidas con alto contenido de azúcar, de cafeína y de carbonatos genera mayor distensión, intolerancia a los alimentos, así sean los primarios, y además generan mayor tendencia inflamatoria. Reto que tenemos definitivamente consumir más agua, más frutas, hacer ejercicio, la proporción de los alimentos, se requiere por lo menos una dieta fraccionada de 4 a 5 porciones de alimentos diarios. Nos pregunta
la señora Diana, ¿es verdad que en la noche no se debe consumir frutas? Totalmente de acuerdo. Y con mucho gusto, señora Liz, que nos está escribiendo, gracias. Bueno, ¿qué pasa con las frutas? El alcohol. El problema es el alcohol de las frutas. Después de que se ingieren otros alimentos, ese alcohol genera mayor fermentación. Y esta fermentación pues hace que proliferen bacterias malas, se llaman bacterias coliformes, y generen mayor producción de gas, distensión y los síntomas pues que pueden ser bastante molestos. Entonces, la fruta se debe consumir toda la mañana, ideal que usted se levante con fruta, que coma fruta en el desayuno, a media mañana, tipo 11 de la mañana la última proporción, para estar almorzando a las 12:30 y no tener ningún inconveniente. Entonces, fruta, no, hasta las 11 de la mañana. No es un buen recurso, ni en la tarde, ni en la noche, y no es recomendable los salpicones. Aquí vienen nuestros jugos funcionales, que me encantan, las bebidas funcionales son extraordinarias, que nos han servido para no solo consumir más fruta, más verdura, más agua, sino también para que la esencia floral sea mucho más potente. El esquema que vamos a plantear a continuación, que es el Desintoxaquín, en una bebida funcional es extraordinario, sobre todo bebidas que se pueden preparar, si quieren tomar nota, una tajada de piña, 2 tallos de apio, 2 cucharadas de perejil crespo, extraordinaria para hacer drenaje de colon, se consume a las 10 de la mañana durante 3 semanas y se hace un esquema de 4 a 8 semanas según la respuesta. Hacemos otra que también es supremamente drenadora, además equilibrante a nivel intestinal y hepático, que es con una manzana verde, un tallo de apio y una taza o más o menos 5 tallitos de espárragos en trozos. Es no solo drenadora, sino también activadora inmunológica, y en temas de divertículos, de pólipos y prevención de cáncer, pues es. Los jugos verdes, cuando ustedes quieren preparar uno solo, pues les recomiendo el de pepino una vez a la semana, sin cáscara ni semilla, solo pepino en agua, es genial. En apio, todo el apio con su rama, el tallo, solo el apio es extraordinario, sobre todo limpia hígado, colon y riñón. El apio tiene esas propiedades. El apio en Graveolin actualmente juega un papel fundamental en la protección de estos 3 órganos, o no es que actualmente, siempre ha jugado un adecuado papel, sino que hasta ahora lo sabemos y ya comprobamos que es lo que funciona. Por favor, en el pepino quítenle la cáscara y la semilla, no me digan, no, y es que así no queda verde, no, es que lo que funciona del pepino es precisamente su celulosa. Y el brócoli, anticancerígeno, ustedes pueden hacer un jugo con 2 tazas de brócoli, lo licúan en agua y se lo toman, no piensen en el olor, en el sabor, sulforafano, anticancerígeno, que sí es un extraordinario beneficio. Bueno, por acá tenemos, doctora Natalie, buena noche. Para una menor de 4 años con estreñimiento constante, ¿es recomendable consumir el colanoquín? Y en caso tal, ¿en qué proporción suministrarla? Bueno, entonces, en ella vamos a hacer, primero le vamos a hacer el esquema con el Gastropatic. En medio vaso de agua vamos a poner 4 PAF, 4 disparitos de Gastropatic antes de cada comida. Con este Gastropatic vamos a regular la motilidad intestinal. Le podemos dar el colanoquín, se lo vamos a dar en horas de la mañana, una cucharada dulcera, una cucharada pequeña, se lo mezclamos en agua, puede ser en un vasito pequeño de agua, y le damos otro seguido, se lo podemos dar. Cuando empiece ella a presentar las deposiciones con frecuencia, ya le damos el Encidófilos, pero como siempre, señora Carmen, es fundamental, fundamental descubrir la causa. ¿Qué le está pasando a la nena? ¿Por qué tiene estreñimiento? Esa es la pregunta más importante. Y por supuesto sí le podemos hacer el esquema. Ahora pasamos a nuestro esquema de drenaje, que lo podemos hacer junto con los jugos, o también en un litro de agua vamos a mezclar 8 PAF, 8 disparos de Gastropatic, de Patoquín y de Uropatic. 8 de cada uno en el litro de agua, y vamos a estar consumiendo ese litro de agua durante el día. Se puede hacer un solo esquema si somos juiciosos, si solo queremos desintoxicar nuestro hígado, riñón y colon, o hacer un esquema mensual por 3 meses cuando se sufre de hígado graso, cuando se sufre de estreñimiento o cuando tenemos patologías complicadas asociados a fenómenos de autointoxicación. Recomiendo el Desintoxaquín cuando usted quiere bajar de peso, cuando quiere bajar el perfil lipídico, en un paciente con acné, pacientes que tienen problemas de sudoración excesiva, pacientes con flujos crónicos, o sea, todo lo que son fuentes de salida. Si usted tiene mal olor, si usted tiene flujos,
si usted tiene problemas de inflamatorios en piel, en fin, si usted tiene patologías de depósito como hígado graso y obesidad, pues tiene que empezar desintoxicándose para que sea una realidad el equilibrio de salud. Cuando usted ya se desintoxica, usted ya dice, ah, bueno, ¿qué me quedó después de la desintoxicación? Y eso es lo que trato. Porque si usted no se desintoxica y empieza a tratarse, probablemente queden muchas cosas guardaditas. Entonces, hepatoquín con el iris versicolor, tiene el colosintis, la estrategia también del chelidonium y el cardomariano que nos ayudan a hacer drenaje y activación enzimática celular. El gastropatic, que tiene la caléndula, el aloe vera y la esencia del aloe, de la flor de aloe, tiene también el hidrastis, que es fundamental para hacer drenaje de hígado y también regulación de la motilidad gastrointestinal. Estos vienen juntos en el desintoxaquín, hepatoquín, gastropatic y el uropatic para limpiar riñón, que viene con el arándano. Viene también la estrategia del Taraxacum officinalis, que es el diente de león, la ortiga para hacer drenaje renal y también de sistema linfático. Nuevamente, el desintoxaquín muy bien asociado con las verduras crudas y las frutas es un extraordinario drenaje. Si usted definitivamente no está dispuesto a hacer un consumo de más del 70% de estos recursos en verdura, pues les aconsejo el colanoquín como fibra, ya se los había dicho, los lactobacilos como probióticos, los fructooligosacáridos que son la comida, los probióticos, el psyllium y el glucomanana como estrategia de fibra y el extracto de avena con los anticancerígenos y antiinflamatorios, los beta-glucanos. Por eso esto es un restaurador del colon y no simplemente una fibra no digerible. Cuando nosotros vemos qué es lo que está pasando como complicación, ojo con estos síntomas porque nos pueden sugerir que haya crecimiento cancerígeno o ya malignidad en el proceso de estreñimiento crónico. Entonces, el paciente con un probable problema de cáncer de colon en la parte ascendente del colon, se presenta dolor abdominal, generalmente es un dolor abdominal muy severo, es un dolor tipo espasmo, que además, como es una zona que se distiende tanto, son tumores grandes que pueden generar anemia y también pueden ser palpables, generalmente palpables cuando el paciente está acostado. Cuando el paciente tiene estos síntomas, dolor abdominal, síndrome anémico, sensación de masa, ojo, observen otros, si ha perdido peso, si hay fiebre, que esos son síndromes o síntomas paraneoplásicos que pueden sugerir malignidad. Y cuando es el cáncer en el lado izquierdo del colon, pues va a haber alteración en la función defecatoria, son las deposiciones en tira, son deposiciones en bolitas, generalmente el paciente sangra y es una sangre roja rutilante que puede sugerir que algo está pasando allí. Y cuando ya son cánceres de recto, cuando son cánceres muy bajos, generalmente hay obstrucción intestinal completa y en el peor de los casos, perforación intestinal. Esto en cuestión de porcentaje es lo que más se presenta en el cáncer de colon, pérdida de apetito, de peso, diarrea, sangrado rectal, por eso todo paciente con pérdida de peso y sangrado es obligatorio una colonoscopia, cambio en el hábito intestinal, venía haciendo deposiciones normales y ahorita se volvieron bolitas o tiritas, diarreas frecuentes, sensación de que fue al baño, presentó la deposición pero no evacuó completamente, es importantísima la anemia, el sangrado y bueno, ya en el peor de los casos palparse. Este es un colon normal, un colon limpio, sin inflamación ni cáncer. Este ya es un cáncer obstructivo, cáncer de la parte final del colon o en el recto. Este es muy similar, estos dos, ¿sí? Y este es en el colon descendente, en donde miren la luz de tránsito, pero él puede generar no solo una obstrucción, sino toda la sintomatología que hemos referenciado, el dolor y también el sangrado rectal. Para prevenir, como les mencionaba, las autoridades de salud dicen la fibra es el mejor recurso de prevención y más este colanoquín que tiene probióticos para equilibrio inmunológico, estas dos, psyllium y glucomanana que corrigen el estreñimiento y betaglucanos para proteger el sistema local, tanto enzimático, celular como probiótico. Esa es la promesa que nos hace el colanoquín. Evacuaciones frecuentes, fácilmente evacuables, sin dolor, sin sensación de evacuación incompleta, pero a la vez está protegiéndome el sistema inmunológico por los probióticos y la mucosa intestinal gracias a los betaglucanos. Sin duda, un recurso extraordinario también en temas de prevención de cáncer de colon, el proxaquín. Este proxaquín no solo es la sinergia de frutos rojos que aportan gran cantidad
de flavonoides, antocianidinas, catequinas, bueno, todos los recursos antioxidantes, sino que es un recurso que aporta también una proporción alta de fibras de estos frutos y que también resulta un efecto benéfico general por ser un extraordinario antioxidante, sino también tiene un efecto local a nivel intestinal. El Proxaquin para consumir una copa de 30 centímetros cúbicos, de 20 a 30 centímetros cúbicos después del desayuno. No solo prevención de cáncer de colon, sino prevención de cualquier cambio celular que se pueda presentar en nuestro organismo. Bueno, señoras, señores, jóvenes, señoritas, hasta aquí llegamos con nuestra capacitación. Nos pregunta Andrea, doctora, ¿cómo sabe que se está realizando la desintoxicación exitosamente? ¿Se orina más o algo así? Es probable. Lo que más sucede, Andrea, es deposiciones frecuentes, no es diarrea, sino que son fácilmente evacuables, mucho más frecuentes. Orina se hace con mayor regularidad y sobre todo sudoración también puede ayudarnos a evidenciar que se está desintoxicando el paciente. Doctora Cinia nos dice, doctora, buenas noches. ¿A los niños desde qué edad se les puede dar el colanoquín y en embarazo? Bueno, en embarazo, a mí no me gusta suministrar fibra en embarazo porque a veces cuando se mueve el colon, la embarazadita siente como una contracción, una molestia, entonces no. Si lo prescribe el ginecólogo, está muy bien. No está contraindicado por sus activos, sino por los efectos a nivel de colon que puedan simular una contracción. En niños, los chiquitos de 4 años en adelante, 5 años en adelante, ya pueden consumir una dosis más una cucharada dulcera que se puede mezclar en agua, en un vaso pequeño de agua, seguido de otro vaso de agua. ¿Qué alimentos se debe consumir en las tardes después de almuerzo? Frutos secos, todo, galletas integrales, maní, pasas, arándano, macadamia, aromáticas, leches vegetales, la leche de soya, la leche de almendra, la leche de avena, la leche de ajonjolí. Bueno, esto es lo que se consume. Y en la cena, mucha verdura, alimento integral, sea pan integral, galletas integrales o arroz integral. Y si quieren una proteína, pues puede ser un pedazo de pollo, de pescado o una crema de leguminosas. Cuando no se absorbe la vitamina B12, ¿puede afectar el intestino? Claro que sí. La deficiencia de vitamina B12 es una de las justificaciones más importantes del síndrome de intestino irritable y de la neurotoxicidad local que existe en este síndrome. Entonces, si hay deficiencia de vitamina B12, ya existe intramuscular, la cianocobalamina, se hace aplicar, o el que viene con 3, que es el vitamina B1, B6, B12, que puede ser la bedoyecta, el antidol B12, que también es un extraordinario suplemento de este tipo de vitaminas. Señor Omar, con mucho gusto. ¿Qué otros canales hay para estar comunicado con laboratorios Hacking para conocer más de los productos que producen y sus usos? Bueno, la página web, señor Omar, es uno de los vías en donde está prácticamente todo el portafolio Hacking de Francia. En las redes sociales que están, bueno, en Facebook, en Twitter, Facebook Hacking de Francia, ¿sí? Y en Twitter, @Hacking de Francia. También tenemos un programa que se transmite por Telepacífico los días miércoles, jueves y viernes a las 11:30 de la mañana. También nos estamos enterando de qué está pasando con las tendencias según los especialistas. Vamos a conocer experiencias de la gente con Hacking de Francia. Pues bueno, es un extraordinario programa, no porque lo conduzca yo, no digo eso, sino porque está muy nutrido con experiencias y con información acerca del laboratorio. También importante, bueno, muy importante también la información que nos pueden brindar en las farmacias y los tiendas naturistas de todo el país, visita médica que se realiza también en muchas zonas del país con este tipo de recursos terapéuticos. Nos dice Nelson, doctora, mil gracias por compartir su conocimiento de manera amplia y sin egoísmo. Con todo gusto, señor Nelson. Muchas bendiciones a la familia. Muchísimas gracias también. Feliz noche. Nos dice Luz Dari, gracias por la capacitación. La señora Jamie Patricia, buenas noches, doctora. El tratamiento ideal para preparar el cuerpo antes del embarazo, ¿cuál sería? Bueno, primero una desintoxicación, siempre antes del embarazo, desintoxicación, importantísimo. Y pregestacional hay una rutina básica que es ácido fólico, calcio, hierro. Me gusta, aunque ya hay fórmulas prenatales y además también pregestacionales extraordinarias con todos los recursos nutricionales, sobre todo pensando en la mamita y en el futuro nené.
Doctora, ¿cómo podemos contactarla? Muchas gracias por la capacitación, fue muy interesante, muy amable Mayra. Pues estoy en la ciudad de Cali. El teléfono de contacto en un celular es el 323-285-2740. Con este celular los atiende mi enfermera y cualquier inquietud podemos despejarla a través de este número, o un número fijo en Cali es el 371-8840. Nos dice la señora Diana: me alegra mucho que haya aprendido bastante, que aprendió bastante, y muchas bendiciones también. Doctor, ¿esta conferencia se puede conseguir después? Sí, así como lo advertí en la página de Hacking, www.hackingdefrancia.com. A partir del lunes ya estará colgado. Doctora, buenas noches. Soy una persona diagnosticada con hipotiroidismo, además de los síntomas relacionados, ¿también presenta gastrointestinal? Podría, claro que sí. Mire, el estreñimiento es un síntoma muy característico del hipotiroidismo, los trastornos intestinales. Pues obviamente, además de estar muy bien controlada con su levotiroxina, con lo que hayan formulado para el hipotiroidismo, el colanoquín es extraordinario para estos pacientes. Una cucharada grande en un vaso de agua, seguido de un vaso de agua en horas de la noche, y los probióticos sin dudas van a ser de gran ayuda en este paciente. Nos dice Johan, gracias por la capacitación. También Johan, muy amable por la convocatoria, por la participación, por estar pendiente del intercambio de conocimientos que hacemos mensualmente con Hacking de Francia. Doctora, ¿nos hace favor de repetir el número celular? Claro que sí, señor Omar. Aquí está el 323-285-2740. Ese es el número de celular. Nos dice Julián David: excelente, muchas gracias por toda la información. Ahora lo más importante es a ponerlo en práctica. Bueno, señor Julián David, un gusto, claro que sí, a ponerlo en práctica: alimentación, ejercicio, actitud positiva y suplementación especializada. Muy buena conferencia, como siempre, doctor. Un abrazo para usted y para el jefe. Laurita, muchas gracias. Sé que son las 4 de la mañana, casi 5 de la mañana, Laurita, no, 4 de la mañana. O sea que, Laurita, espero que duermas bastante. Muchas gracias también por la participación. Muy linda, te queremos mucho, te extrañamos mucho. Entonces, bueno, ahorita me llenaste de nostalgia desde que vi tu nombre por ahí, o sea que, mejor dicho, la extrañamos. Vuelve pronto. Bueno, Alex, muy lindo, muchas gracias por los comentarios, Alex, muchas gracias por la capacitación y la confianza, como siempre, muy amable. Y un abrazo a todo el equipo de Bucaramanga y de Cúcuta. Elizabeth, muy bien por la participación, Elizabeth, y por acompañarnos. Bendiciones también para ti. Con mucho gusto, señor Omar, y muchas bendiciones, la señora Carmenza Cárdenas, también un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Una feliz noche para todos. Voy a hacerles unas preguntitas si quieren participar en una rifa. Doctora, buenas noches. Para repetir el programa, sí, claro que sí, en Telepacífico, miércoles, jueves y viernes a las 11:30 de la mañana. El programa se llama Saludablemente Activos. Mañana vamos a hablar precisamente de cáncer, entonces para que estén pendientes, miércoles, jueves y viernes, 11:30 de la mañana en Telepacífico. Señora Gloria, con todo gusto. Y bueno, espero que nos estén acompañando con mucho gusto. Entonces, para rifar un Encidófilus, por favor, ¿quién me dice por lo menos 3 de los componentes del Encidófilus? 3, para participar en la rifa de este probiótico. Y pueden contestar por el chat, por favor. El primero que conteste. Bueno, aquí nos dice Joana Milena: inulina, bromelaína, lactobacillus, excelente. Entonces se lo ganó Joana Milena. ¿De qué ciudad? Tengo muy bien. Buenas noches, y si nos puede regalar su número de celular también, por favor. Muy bien. Entonces, Joana está en Pasto, que si por favor nos regala el número de celular para... la señora es Joana Milena Flores Ordóñez. Muy bien. Para un desintoxaquín, a ver, un desintoxaquín. Yo dije varias enfermedades. Uno cree que, bueno, que sería solo el estreñimiento o sentirse cargado. Yo dije varias enfermedades por las cuales usted podría utilizar el desintoxaquín. Entonces, por favor, 3 enfermedades en las que usted, diferente a la intoxicación, al estreñimiento, usted podría utilizar el desintoxaquín para ganarse precisamente este extraordinario kit de desintoxicación. A ver, ¿quién lo dice? Muy bien, aquí está la señora Gloria Marín, nos dice sudoración excesiva, acné, hígado graso y obesidad. Muy bien, señora Gloria. ¿De qué ciudad, señora Gloria? Muy bien, ¿de qué ciudad? La señora Gloria Marín. Y el celular, si es tan amable, de Armenia. Muchas gracias, señora Gloria. Bueno,
para ganarnos un colanoquín, este extraordinario elemento de restauración intestinal que tiene lactobacilos, que tiene psyllium y glucomanana. ¿Quién me dice cuáles son los activos de la avena o los estandarizados de la avena que son antiinflamatorios y anticancerígenos? ¿Cuáles son los activos que se aíslan de la avena que son antiinflamatorios y anticancerígenos? Vamos a ver, beta-glucanos de la avena, muy bien, la señora Mónica González, ¿de qué beta-glucanos? Beta-glucanos, muy bien. Están polisacáridos, que son los aislados en porcentuales de los beta-glucanos. Ahí está muy bien, pero la primera que nos contestó fue la señora Mónica González. ¿De qué ciudad? Vita Sana Pasto. Mónica es muy juiciosa, sí señora. Vita Sana Pasto. Bueno, ahora sí, muy bien. Vamos a enviar los correos por correo o por el representante de la ciudad. Entonces, Armenia, Pasto y Pasto. Se ganaron 2 en Pasto. Bueno, muy bien, muy juiciosas. Ahora sí, una feliz noche para todos. Un bendecido resto de mes. Este mes es corto. Aprovechen este fin de mes. Aprovechenlo de todas las perspectivas. Y ustedes estos espacios de educación en salud que promueve Hacking de Francia también pueden aprovecharlos todos los meses. Todos los meses tenemos estos espacios de intercambio de conocimientos. Un fuerte abrazo para todos y como les digo, mil bendiciones, muchos éxitos y mucho ánimo. Actitud positiva siempre es la mejor estrategia. Un fuerte abrazo para todos.